La deuda son impuestos futuros, entonces castigás gente que no nació, gente que no vota. Si vos lo financiás con emisión monetaria, eso se llama señoriaje. Eso, digamos, es de la época feudal, no es muy lindo que digamos. Y básicamente no solo complica el funcionamiento del sistema económico, sino que además daña entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Y si vos subís los impuestos es una confiscación. Preparando un programa súper especial. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? José? Un placer enorme estar aquí. Bueno, hoy celebró Cristina, hoy celebró Alberto, hoy celebró el kirchnerismo. ¿Qué pasa con Chile? A mí me parece una noticia verdaderamente espantosa, porque la propia definición que se hace sobre, por ejemplo, candidatos como el caso de José Antonio Kast, o digamos también el caso de Parisi, ¿no? Digamos que se los trata como extrema derecha, no son de extrema derecha. El problema es que Boric es de extrema izquierda, es comunista. O sea, y querer arroparlo como algo razonable hace que estás girando tanto, estás moviéndote tanto a la izquierda que entonces al otro lo pones en una situación extrema que no está. Es decir, ese es el primer punto. Después, o sea, yo, digamos, mientras que estaba acá contigo y con Luis, ahí estaba escuchando algunas de las definiciones. O sea, no, claro, él rechaza seguramente al chavismo, porque quiere una velocidad más rápida, evidentemente. Porque te digo que cuando Chávez estaba llegando al poder era mucho más mesurado de las cosas que estaba señalando recién Boric. O sea, digo, ya ir esa definición contra, digamos, el lucro es no entender cómo funciona el sistema capitalista. Y acaba de asumir, ¿no? Hablando de esto, ¿no crees que ocurra lo del teorema de Baglini, que cuando estás lejos del poder las declaraciones son grandilocuentes y contrasistema, y cuando esté en el poder se va a adaptar un poco al statu quo? Pero acaba de ganar y, digamos, el mensaje que acaba de decir es bien socialista. O sea, a ver, ¿cuál es el rol? El rol de los beneficios es un rol muy importante dentro de la economía. Es lo que determina la asignación de recursos. Suponete que yo tengo dos bienes, A y B, y la gente por algún motivo cambia sus preferencias y decide consumir más de A y menos de B. ¿Qué va a pasar? Va a subir el precio de A, va a bajar el precio de B, y entonces los recursos se tienen que reasignar hacia A. Si vos, digamos, combatís el lucro en una sociedad que cambia, que las preferencias cambian, que la población va cambiando, digamos, porque también va mutando su composición, ¿cuál es el problema que vas a generar? Y que no vas a generar reasignación de recursos y la vas a destruir. O sea, o por ejemplo, recién hablaba, por ejemplo, de mejores salarios. ¿Cómo cree que se van a lograr los mejores salarios? ¿Por decreto? ¿Apretando empresas? Digo, nosotros conocemos esa experiencia. Javier, ¿por qué crees que ganó la elección? Mira, hay un libro maravilloso de mi querido amigo y gran pensador chileno, que es Axel Kaiser, un libro que se llama La fatal ignorancia. Y él explica cómo después de la caída del muro de Berlín, digamos, ese experimento horrible, digamos, que mostró lo que es la verdadera cara del socialismo, que es un sistema que siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además tienen el pequeño detalle a sus espaldas de cargarse con la vida de 150 millones de seres humanos a lo largo de todos los lugares donde se lo aplicó. ¿Cuál es el problema que señalaba Kaiser en ese libro? Dice, mira, ellos ganaron la batalla cultural. Ellos quisieron, formaron el Grupo Puebla, discúlpame, el Foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla, sí, y desde ahí ellos empezaron a construir con una estrategia gramsciana, o sea, digamos, viene de Gramsci, y básicamente ¿qué hicieron? Tomaron la educación, tomaron los medios, sí, y cooptaron las personalidades. Fueron eliminando otras opiniones y... Exactamente, y fueron contaminando todo. De hecho, está todo, digamos, o sea, todo la discusión política en todo el mundo tiene formato de izquierda. De hecho, vos fíjate que tomá cualquiera de los partidos, digo, en donde vos quieras, y tienen puntos del manifiesto comunista. Bueno, ahí estaba en la coalición. Hablando de esto, la política argentina también, Javier, está en un momento cumbre. Digo, ayer veíamos a Máximo Kirchner, al presidente Fernández. Quiero compartir con vos una frase para ver tu opinión respecto al pensamiento del gobierno en este encuentro tan particular. Yo le digo siempre a Máximo que cuando hablo con él, hablo con el hijo de Néstor, con todo lo que significa tener el cariño que uno siente por el hijo de alguien a quien ha querido tanto. Los que me dicen hay que cerrar con el fondo, no me aprueban un presupuesto. No me aprueban el presupuesto y además me apuran.
Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle son las que ellos tomaron. Yo veía cómo está actuando el Poder Judicial. Hay 3 poderes en Argentina. Un Poder Judicial que lo tiene bajo permanente acoso al gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves. El mismo día otro poder del Estado, el Poder Legislativo, le niega el presupuesto al presidente. Y hay otro poder más, ya saben cuál es también, el cuarto, que pareciera ser el primero, que es el poder mediático. Gracias, compañero Pérsico, el poder mediático, que también tiene permanentemente bajo acoso a Alberto. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos, y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confía, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decís lo que tenemos que hacer, para dónde ir, y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante. El nuevo formato de diputado electo, bueno, no nos habíamos visto desde que habías... en funciones ya. Exactamente, ya lo noto en otro tono, toma nota con una prolijidad. Lo ve a Máximo, cuando Alberto le dice el hijo de... Lo está ninguneando. En el fondo, ¿no? Digo, si sos diputado... Claro, lo está ninguneando, porque como él estuvo con el padre y el rol que tuvo el padre en la historia, cuando le dice eso lo está ninguneando. Javier, cuando viste el discurso el otro día en Diputados, ¿no? Digo, con una discusión que iba para un lado y terminó para otro, vos que estuviste ahí. Bueno, ¿Querés verlo? Mirá, veamos. Yo rechacé el presupuesto, ¿no? Vos lo rechazaste de manera... Sí. Lo habías rechazado formalmente y también... Sí, y aparte había anticipado que lo iba a rechazar. Y yo hay varias... Porque, a ver, el planteo que hace verdaderamente Alberto Fernández en ese video que están mostrando es ridículo. Porque él podría tener alguna consideración sobre eso si el presupuesto fuera algo razonable. O sea, yo en mi discurso en la Cámara de Diputados señalé que hay inconsistencias técnicas, es como que te diga que 2 más 2 es 5, ¿sí? O sea, no respetan las consistencias contables, tienen problemas de confección, te diría, de índole teórica, de índole empírica, y obviamente hay un problema moral. El problema moral es que, y es el motivo por el cual desde La Libertad Avanza siempre vamos a rechazar cualquier presupuesto que tenga déficit, que es que cuando vos tenés un déficit lo tenés que financiar. Si vos lo financiás con deuda, vos estás castigando a las generaciones futuras. ¿Me comprendés? O sea, porque les estás sacando, porque la deuda son impuestos futuros. Entonces castigás gente que no nació, gente que no vota. Si vos lo financiás con emisión monetaria, eso se llama señoriaje. Eso, digamos, es de la época feudal, no es muy lindo que digamos. Y básicamente no solo complica el funcionamiento del sistema económico, sino que además daña entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables, y si vos subís los impuestos es una confiscación. Entonces, fíjate, nosotros lo que queremos es que el presupuesto sea equilibrado y que ese equilibrio se alcance recortando las partidas de donde la política roba. Bueno, pero los acusan de golpe blando, por ejemplo. Pero de vuelta, digamos, o sea, pero ¿cómo va a acusar de golpe blando? Pero, a ver, mira, estas cosas son las cosas divertidas, porque en alguna parte de la presentación de Guzmán hace referencia al multiplicador. Eso es del keynesianismo modelo Forte, es lo más precámbrico. ¿Y sabes por qué se cayó eso? ¿Por qué? Porque toda esa estructura teórica violaba las restricciones del presupuesto. ¿Y vos qué estás presentando? El presupuesto, es decir, iba a terminar mal, tiene problemas de diseño. Cuando vos haces una proyección, ¿cómo se hace una proyección? Tenés un año base y a partir de ahí haces la proyección. Lo de Guzmán es vergonzoso, vino con números de 3 meses viejos. Y no es que no cambió la economía, cambió un montón. Es más, vos sabés que quedó tan obsoleto el presupuesto, bueno, ni que hablar de su idea del tipo de cambio a 103 para este año, cuando en el paralelo está a 200. Mirá, algunos lo bautizaron Van Gogh. Sí, claro, sí. Era un dibujo tremendo, pero sí, siempre últimamente vienen siendo dibujos los presupuestos. Está bien. Porque, ¿qué es lo que pasa? Con la inestabilidad macroeconómica que hay, digamos, es un ejercicio bastante complejo, por decirlo de alguna manera, pero si vos mantenés las consistencias, podrías crear un marco para que se reajuste. Pero no, o sea, ni siquiera se hacen bien las cuentas. Porque, fíjate esto, te hago el ejemplo con la tasa de interés. El presupuesto tiene implícito una tasa de interés del 38%, pero si yo tengo el riesgo país en 2.000, o que la tasa en pesos, en dólares, disculpame, para Argentina es 20%.
La inflación viene al orden del 50%. Eso, ¿sabes que te da una tasa de interés de equilibrio en pesos del 80%? Bueno, ahí tenés una de las cuestiones que se están debatiendo hoy. Hace minutos, en una entrevista... Pero de vuelta, ¿cómo proyectaste consumo, podés. inversión, No podés, exportación, importación? Sin la base no podés. Y digamos, no, está mal la base, están mal las funciones de comportamiento. ¿Te sorprendió Guzmán? No, yo siempre dije que era una persona no apta para el cargo, y eso lo mostró a lo largo de su gestión. Quedó bien claro cuando hizo la renegociación de la deuda. Buscame un caso donde después de tan poco tiempo de renegociar la deuda, de tirar todos los pagos para adelante, que no le calza ningún pago ahora, ¿cómo puede ser que tenga 2.000 puntos básicos de riesgo país? O sea, es deplorable, hace todo mal. Y el presupuesto que hizo confirmó su incapacidad para el cargo. Bueno, ahí como ciudadano te digo que se vuelve adictiva, ¿no?, la sesión legislativa, porque tenés tus argumentos, tenés los argumentos de López Murphy, tenés los argumentos de Tetaz, tenés los argumentos también de Espert. Por primera vez se rebaten un contenido cercano para la gente y por otro lado de fondo. Veamos la entrevista exclusiva que le hizo recién Luis Majul en La Cornisa al expresidente Macri. 30 segundos donde habla del Fondo Monetario, que quiero consultarte. ¿Qué pasa si ustedes son los culpables o no de no acordar con el fondo? Mirá. Una forma de que el fondo les ordene la cabeza, que nos haga entender de cómo se hace un plan sensato, esperemos que lo hagan, porque se pasaron 2 años sin sentarse en forma seria alrededor de una mesa, a acordar con quién representa a los otros países del mundo. Porque una vez más quiero decir, el fondo no es un banco, el fondo no son gente mala, el fondo son los demás países que nos dieron esa plata para ayudarnos. ¿Para ayudarnos a qué? A poder seguir construyendo un futuro, en base a poder pagarle las deudas que ya había tomado Cristina en su gobierno, algunas nuestras, que vencían y había que repagar. Para eso se usó la plata del fondo. El FMI no es un banco. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Veamos por qué llegamos al Fondo Monetario Internacional. Llegamos al Fondo Monetario Internacional porque no podíamos honrar la deuda tomando mercado. Ahora quiere decir que entonces teníamos deuda. Y si teníamos deuda es el sinónimo de que tuvimos déficit. Y hay que aclararle al kirchnerismo que ellos dejaron 250.000 millones de dólares y dejaron un muerto de los holdouts por 20.000 millones de dólares. Javier, ¿por qué no lo admiten eso? Porque digo, vos que venís de los números y estudiás en detalle todo, esos números estaban, ¿no? Y hoy cuando hablan de deuda... Estaban, digamos, en la Secretaría de Finanzas. Estaban. Digo, que el propio kirchnerismo mostraba. Y pero después, ¿por qué ahora justifican todo como que fueron solamente 4 años del macrismo los culpables de todos los males? Bueno, es un clásico de la política de echarle la culpa siempre a la anterior y de lo que hizo la anterior. Es decir, es como que vivimos en una sociedad, digamos, yo creo que ya ni los adolescentes son así, es de preadolescente, estar echándole las culpas a los demás, no hacerse cargo. Pero bueno, digamos, el chip socialista contaminó tanto la cabeza de la gente que siempre la culpa es de los demás y no se pueden hacer cargo de lo mismo que hacen. Es decir, se queja de que no le aprueban el presupuesto. La pregunta es, ¿ese presupuesto, con todos los errores que le hemos señalado, era probable? O sea, es más, yo hasta me puedo sacar de mi postura y digo, bueno, ok, en economía no está muy estandarizado discutir la cuestión moral, que para mí es la parte más importante. Pero cuando vos haces el raconto de la cantidad de errores técnicos que tiene, ¿vos podés aprobar ese mamarracho? Es decir, lo primero, que si quiere que le aprueben un presupuesto, por lo menos lo tiene que hacer bien. No te puede faltar el respeto el ministro de Economía viniendo con datos que tienen 3 meses de antigüedad. ¿Me entendés? O sea, no puede tener... ¿Cómo están modeladas las funciones de comportamiento si todos los precios están falsos? Es decir, te habla de una inflación del 33% cuando, digamos, la inflación viene corriendo al 52% anual. Es decir, te habla de un tipo de cambio a 103 cuando está en 200. Te habla de una tasa de interés de 38 cuando el arbitraje es 80. Es más, para que te des una idea del disparate que tiene. Si la economía viene expandiéndose al 10, el arrastre estadístico, ¿sí?,
es 4%, tiene 4% de crecimiento y 4% de crecimiento del salario real. Es una estupidez eso. ¿Y por qué crees que se presentó eso? Digo, teniendo en cuenta que desde los argumentos técnicos no iba a pasar. Porque es tan bruto que no solo lo hizo mal, que sino además no se da cuenta de que lo hizo mal. A ver, ¿Pero actúa por omisión, decís, o actúa, no se dio cuenta eso el ministro? no, es un inepto. Es un inepto. O sea, es un inepto. Entonces digo, no le puede pedir nada a un inepto, porque es inepto. A ver, para ver este error, porque este error es muy grosero. Si vos tenés arrastre estadístico de 4% de expansión del PBI implica cero crecimiento. Si vos tenés cero crecimiento, ¿cuánto crece la demanda de trabajo? Cero, ¿no? Además, la población crece al 1%. Por lo tanto, digamos, está aumentando la oferta y la demanda no aumenta. ¿Qué va a pasar con ese precio relativo? Tiene que caer, no subir 4%. ¿De dónde saca que sube 4%? Además, o sea, cuando habla de más inversión pública, ¿con qué se financia eso? Con más impuestos, ya sea impuesto futuro, impuesto inflacionario, impuesto presente. O sea, que va a reventar otra parte de la economía. Con lo cual, digamos, o sea, está mal. Siempre adelante. Es decir, todo es un conjunto de errores. Entonces, digamos, o sea, antes de quejarse, ¿sí?, de que no le aprueben el presupuesto, por lo menos lo tendría que tener bien hecho. Entonces podríamos discutir otras cosas, ¿sí? Entonces quizás ahí la discusión moral se haría más evidente. Pero ¿cómo, digamos, vas a ver si tiene problemas contables? ¿Me entendés? O sea, si vos tomás el presupuesto que como estaba mandado originalmente, el gasto crecía 40. Con el paso del tiempo en estos meses, digamos, quedan más 20. Y aún así, digamos, tiene un buraco de 12.000 millones de dólares. Cuando se lo marcan, le dicen, no, bueno, nos equivocamos porque se lo habían cargado los multilaterales. Entonces, rascan de la olla, sacan 6.000, le faltan 6.000. ¿Dónde lo van a sacar? Si las reservas internacionales netas hoy en Argentina son negativas en por lo menos 1.500 millones de dólares. ¿De dónde la va a sacar los dólares? Javier, ahora el esquema quedó distinto, ¿no? Finalmente el proyecto no fue a comisión, finalmente hubo un voto por parte de la oposición. Que lo hagan de nuevo, que hagan de vuelta el presupuesto. Ya dijo hoy Guzmán que no lo va a volver a hacer, que no vuelve a tener un presupuesto. Entonces, digamos que el presidente le pida la renuncia. ¿Por qué? Y porque es un desastre, le marcó a todo el mundo que es un desastre, se lo rechazan y no lo quieren mandar de vuelta. Pero ellos acusan a la oposición de cierto golpe blando, fue la frase. Pero no es, pero esto de vuelta, o sea, es como que vos me digas, es decir, vas a jugar con el Barcelona en su mejor esplendor y vos vas con todo el equipo a media máquina, te inflan, te meten 11 goles, ¿sí? Y vos decís, no, la culpa es del árbitro. Pará, ¿qué del árbitro? Pero es parte de este juego, ¿no? Eso, ¿no están jugando a eso todo el tiempo? Bueno, entonces hay que denunciárselo. Es decir, primero, digamos, si el ministro Guzmán quiere que le apruebe el presupuesto, lo primero que tiene que hacer es hacerlo bien, porque después quiere hacer un plan plurianual. Ya dijimos que no cumple con lo mínimo de un presupuesto, es que los datos iniciales estén bien, porque son viejos. Tiene problemas de inconsistencia, problemas en la función de comportamiento, o sea, problemas de ¿Y de diseño, qué se reían? No sé si empírico. viste la foto, había una foto de Cristalina y el presidente de la Nación riéndose, que fue posterior a que el presupuesto no avanzó. ¿De qué se reían? No lo sé, la verdad que no lo sé. Digo, quizás se nos ¿La viene viste en la cara. foto? No, no la vi, pero digo, mejor. La foto que era- no, mejor que no la vi, mejor que no la vi. La foto fue posterior al fracaso del tema del presupuesto. Pero siguen, digamos, o sea, siguen, digamos, de plena joda, digamos, en la cubierta del Titanic. O sea, parece un chiste. O sea, nos vamos a pegar una piña monstruosa. Mira, te voy a pasar un detalle para que veas la piña monstruosa que nos vamos a pegar. Está claro que los números fiscales no cierran porque el presupuesto vino rebotado, o sea, ya está, no, tenés un problema enorme ahí. Pero fíjate esto, The Economist hace una selección de 40 países y mide el riesgo que tienen frente a una suba de tasa de interés en Estados Unidos. Sí. 1 es el mejor, 40 es el peor. Argentina es 33. Si a Argentina le sacás el resultado de cuenta corriente, vos fijate, cuando tuviste la crisis del 2002 teníamos una cuenta corriente enorme. O cuando tuviste la hiperinflación de Alfonsín también teníamos una cuenta corriente enorme positiva. Con lo cual, digo, no es un indicador per se. Es más, cuando vos mirás procesos de mucho crecimiento en el tiempo de economías pro mercado, se caracterizan también por tener un déficit de cuenta corriente porque la inversión es muy grande, ¿sí? Con lo cual, si vos aislás ese indicador, Argentina
está entre el 37 y el 40. O sea, para ver lo mal que estamos. Pero no solo eso. Eso sí sube la tasa de interés en Estados Unidos, que la suben de a 25 puntos básicos, o sea, de a cuarto de punto, y la discusión siempre es a la velocidad que lo hace. Y eso cambia el costo del dinero. Esa es la clave de las tasas para el que no juega en esa liga. Pero te paso un dato. El riesgo país, con lo que hace el oficialismo, sube muchísimo más, es muchísimo más disparatado. Sube de manera directa. Claro, sí. Entonces no necesitas que te puede subir te la puede bajar la tasa de Estados Unidos si querés. Digamos, Pero pero la piña es igual porque a vos la tasa sigue siendo cada vez más alta porque vos sabés lo que es escuchar las declaraciones de los que defienden la economía por parte del oficialismo. Por poco te hablan de default abierto, o sea, es una cosa verdaderamente disparatada. Te das cuenta que están jugando el juego de la gallina, ¿viste? Los que van manejando. Sí, sí. Están haciendo ese juego con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque Argentina es un insolvente. Argentina para pagar tendría que tener superávit fiscal primario, no lo tiene. Argentina tendría que tener voluntad de pago, no la tiene. Y el Fondo Monetario Internacional tiene un muerto enorme. Está guardado ahí. Ya está en nuestros estudios Hugo Alconada Amón, uno de los periodistas más prestigiosos de la Argentina, sin duda un lujo que nos vamos a dar en unos minutos. La última en este caso para charlar contigo tiene que ver con la trastienda. Llega Milei, diputado electo, al Congreso de la Nación en tal vez una de las sesiones más pintorescas que uno tenga recuerdo del último tiempo. ¿Cómo fue esa trastienda? ¿Qué sentiste como siendo parte de la democracia explícita como es el Honorable Congreso de la Nación? Lo vivo con mucha responsabilidad, en tanto que ahora esto pasó a otra dimensión, ¿no? Porque ahora que cambias los tonos. No, pero es que digo, a ver, ahora no es Javier Milei, economista, dice lo que se le da la gana. Sí, ahora También hay una cuestión de que estoy representando al 17% de los ciudadanos de la capital federal. Entonces ahora, digamos, las cosas tienen que ser hechas, hay cuestiones institucionales que verdaderamente tenés que respetar, que tenés que, por respeto a la gente que me votó. O sea, y voy a ir a este punto. Fíjate esto, se circuló un meme donde yo estaba apoyado contra la pared el día de la Asunción. Sí. O sea, y digamos con un gesto bastante complicado, por decirlo de alguna manera. En realidad, después se conoció la foto que se ve que yo, digamos, estoy apoyado en la pared y hay gente que sabe de mis problemas con la espalda. Entonces, claro... Que vienen de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, Sí. O sea, de la época que jugaba al fútbol. O sea, estamos hablando de hace más de 30 y pico de años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por respeto al resto de los diputados que estaban jurando, ¿yo qué hice? Me banqué el dolor y para tratar de sobrellevarlo, me apoyé en la pared. Entonces vos me ves erguido, perfecto, o sea, salvo que me mires de costado, que ves que tengo la espalda apoyada en la pared. ¿Para qué? Para respetar el juramento de los otros diputados. Es decir, es más, si vos te fijás, cuando yo hice el juramento, no me desvié un ápice de la fórmula. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, hay una cuestión vinculada a respetar el lugar que me han dado los ciudadanos de la capital federal. Entonces, hay algunas cuestiones que yo, digamos, o sea, no me voy a mover de la cuestión institucional. Es decir, yo digo, no estoy acá para romper instituciones. Yo estoy acá para combatir al status quo que empobrece, que es otra definición. Para muy romper y distinta. combatir. Javier, un placer enorme haberte tenido. Te veremos pronto. Este es el penúltimo capítulo de esta temporada, así que seguramente en 2022 nos reencontramos. Siempre es un placer venir y será un placer seguir viniendo. Gracias. Gracias.